Se conoció la semana pasada, sobre el final de la semana, una propuesta que el gobierno de la provincia de Río Negro entendió como superadora, pero no lo han entendido así los gremios. Se hablaba de sumas fijas, se hablaba de porcentajes que en definitiva se transformaban en sumas fijas, pero para tener mayor claridad y además de haber leído algunas declaraciones del ministro de Gobierno y Comunicación de la provincia, queremos dialogar con él. Así que está en línea Rodrigo Buteler. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días a toda la ¿Bien? audiencia. Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Bueno, realmente sorprendido por la no aceptación de los gremios o entender que la última de las propuestas era insuficiente. Sí, sorprendidos, por un lado, por el rechazo a la propuesta, pero más sorprendidos aún por la medida tomada en función del rechazo a la propuesta, porque los gremios tienen muchas opciones cuando no están de acuerdo con alguna propuesta que hace el gobierno. Y ir rápidamente a una medida que significa paralizar de alguna manera la administración pública y sobre todo paralizar las escuelas de la provincia, que eso implica dejar a miles de rionegrinos y rionegrinas, sobre todo chicos, y implica sin la posibilidad de estudiar, sin la posibilidad de ir a clases, perjudicar a todos esos padres, esas familias que tienen una vida organizada alrededor de las clases de los chicos, sus trabajos, sus esquemas de vida diaria, ¿no? Y eso es lo que más nos sorprende, porque después podemos discutir, y obviamente que en un contexto, Pablo, no vas a entender, en un contexto en el que estamos viviendo, donde hay una escalada inflacionaria, donde hay una crisis política a nivel nacional importante, una crisis económica nacional importante, lógicamente que puede pasar que se nos haga difícil buscar un punto de encuentro con los gremios, porque las expectativas de ellos en función de lo que uno ve en los medios de comunicación, el escenario de crisis, lógicamente corre el arco en esas negociaciones y porque se hace difícil pensar en una propuesta donde uno hace futurología, porque las propuestas que nosotros estamos haciendo tiene que ver con acordar la pauta salarial para el mes de julio, agosto y septiembre. ¿Esto por qué? Porque el primer semestre nosotros ya lo acordamos, lo pagamos. Es cierto que quedamos 4 puntos por debajo de la inflación, pero nosotros lo que proponíamos era en este mes pagar esos 4 puntos para equiparar la inflación del primer semestre, y hacíamos una oferta sobre 3 meses, que lógicamente nosotros hacemos una estimación en función de la expectativa de las consultoras, y bueno, el precio que tenemos hoy es difícil saber realmente qué va a pasar los próximos 3 meses, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, ir directamente al par y no buscar otra salida, como pedir reunión, buscar otra alternativa de acuerdo, bueno, la verdad que eso para nosotros es lamentable, no tanto por el gobierno en sí, sino por el perjuicio que le tiene a los chicos. Así que nosotros, como siempre decimos, Pablo, el diálogo lo vamos a mantener abierto, vamos a seguir pensando en reunirnos, en dialogar con los gremios, obviamente no mientras tengamos medidas de fuerza como es el paro en el momento. Bien. Rodrigo, yo le voy a pedir, estamos ahí al límite de quedarnos sin señal. Se escucha dentro de todo, se puede apreciar el audio, pero no se escucha del todo bien. O sea, a lo mejor hay alguna posición que sí, acá me pongo, ahí está, ahí creo que lo escucho mejor. Exacto. Bueno, bien, a ver, si yo comprendí bien a medida que lo iba diciendo, había un desfasaje de un 4% que el gobierno de Río Negro estaba de acuerdo a compensar, teniendo en cuenta lo proyectado y lo que se dio como inflación en este primer semestre. El paro se da por no ponerse de acuerdo todavía en lo que va a ser el incremento del segundo semestre. Del segundo trimestre. Los gremios dos cosas. Nosotros tuvimos 4 reuniones en estas últimas 2-3 semanas. Ellos pedían 2 cosas concretas. Por un lado, recuperar los 4 puntos que habían perdido del primer semestre, que cuando nosotros hacemos memoria, cuando nosotros acordamos un 32%, que todos los gremios de la administración pública estuvieron de acuerdo, en ese momento pensábamos que un 32% iba a estar a la altura de la inflación. Es más, hasta pensamos en conjunto con los gremios que la podíamos llegar a superar. El país nos mostró otra cosa para variar y la inflación terminó siendo de un 36%. Entonces nos pidieron pagar esos 4 puntos que nos quedamos cortos del primer semestre. Y nos pedían cambiar la discusión semestral por una trimestral, porque es cierto que las variables cambian tan rápido y hay tanta imprevisibilidad en cuanto a lo que va a pasar para adelante, que no pensemos en una propuesta semestral, sino que pensemos en una propuesta trimestral. Entonces nosotros decimos, bueno, hacemos en el mes de julio un aporte para
equiparar el 36% del primer semestre y ofrecemos ese 4%. Y después ofrecimos un 15% para el trimestre de julio, agosto y septiembre, revisándolo en octubre, sabiendo que nos podíamos quedar cortos y que si nos quedamos cortos lo íbamos a revisar y actualizar. Obviamente el gobierno lo que no puede hacer es pensar para arriba, tiene que pensar en lo que realmente puede pagar en el peor de los casos, que eso es un 15%, entendiendo que podría ser un poquito más de inflación como va a ser durante el semestre. Ese fue un poco el pedido de los gremios y ese fue un poco el resultado de lo que el gobierno decidió por pedido de ellos. Entonces íbamos a resolver el mes del semestre con un 36% y estamos trabajando sobre el tercer trimestre, que ahí es donde no nos pusimos de acuerdo porque la expectativa de los gremios es más alta de la propuesta del gobierno, entendiendo que la propuesta del gobierno es una propuesta que en la incertidumbre que tiene este país la podemos pagar y podemos garantizar que los salarios los vamos a seguir pagando en tiempo y forma con un 15% de aumento, por supuesto revisable en el mes de octubre. Para ese era un poco el esquema. Los gremios no les gustó evidentemente este planteo, que todavía contempla prácticamente todo lo que nos pidieron, salvo el porcentaje, que es materia de discusión porque estamos haciendo futurología en la propuesta. Por eso decimos que en el fondo no había elementos para ir a un paro, había elementos de última para pedir una nueva reunión, para seguir discutiendo, para que evaluáramos alguna que otra cuestión de la propuesta, pero no dejar a reuniones sin clases como un método extorsivo al gobierno para que cambie su propuesta, que es una buena propuesta y es la que podemos pagar. No tenemos otra para hacerlo, porque los tiempos que estamos viviendo ameritan que seamos muy responsables con la planta del Estado para seguir garantizando el pago en tiempo y forma y para seguir garantizando los servicios públicos que tiene la obligación de brindar el gobierno provincial. Rodrigo, esos porcentajes que estábamos hablando, digamos, la propuesta real es en suma fija. Son sumas fijas que representan ese porcentaje en las categorías más bajas. Bien, y ese a lo mejor era el punto que el gobierno, que los gremios tampoco aceptaban. Sí, en algún punto, nosotros la primera propuesta que hicimos fue todo suma fija, después de discutir y nos pidieron que de última, o sea, ellos querían porcentaje, nosotros estábamos de acuerdo en que algo de porcentaje había que ver, que teníamos que tener. También estaba la idea de poder tener en cuenta las categorías más bajas, que son los que más sufren este proceso inflacionario, y poder inyectarles plata a su bolsillo, y entonces estaremos haciendo un mix entre suma fija y porcentaje. ¿Cómo quedaba la propuesta? Una suma fija en el mes de agosto y un porcentaje en el mes de septiembre, haciendo un mix entre las dos variables, ¿no? Esa es la propuesta que nosotros hicimos. Bueno, obviamente fue lo suficiente por parte de los gremios que querían más dinero, básicamente, más porcentaje del equilibrio de la propuesta. Bien, hasta septiembre, está bien, a ver si yo interpreté, hasta septiembre el gobierno rionegrino estaría dando un 51% de incremento en el transcurso del año, ¿está bien? Exactamente, que lo que tiene que ver con la paritaria docente nacional, que nosotros siempre usamos de parámetro, está en un 50% al mes de septiembre. Estamos dentro de los criterios que se están usando a nivel nacional y estamos dentro de los criterios, y los superamos en la mayoría de los casos, que están aplicando el resto de las provincias en cuanto a los aumentos salariales. Somos de las pocas provincias que está equiparando la inflación del primer semestre de ese 36%, porque la mayoría cerraron muy a la baja de ese porcentaje y todavía ni siquiera lo han revisado. Bien. ¿Hay un porqué? Digamos que ustedes, está bien que ya saben, se llamó a medida de fuerza, no estuvieron de acuerdo, pero ¿tienen idea por qué entonces? No, yo creo que tiene que ver, uno quiere interpretar bien las decisiones de los que conducen los gremios y de las bases también de los trabajadores, y lo que entendemos, que nos parece obviamente entendible y lógico, que en este escenario de crisis nacional es cierto que trabajar sobre pautas salariales aún trimestrales, que eran lo que pedían los gremios, es muy difícil porque realmente no alcanza, Pablo, y eso nosotros lo entendemos y no sabemos qué va a pasar esta semana con los precios en el supermercado. Eso está impactando fuertemente en el bolsillo de los trabajadores y eso se traduce en esta falta o en estas dificultades que tenemos para ponernos de acuerdo. Esperemos que en los próximos días podamos buscar algún punto de encuentro. El escenario es complejo, nosotros lo entendemos. Esta es la posibilidad que tiene el gobierno de pagar, los gobiernos tienen otra expectativa, veremos cómo eso sigue para adelante. Yo creo que son escenarios donde tenemos que mantener la calma, la tranquilidad, por eso no quiero hacer acusaciones o pensar que hay un trasfondo malintencionado por parte de los gremios, sino que está todo dentro del mismo problema que atravesamos todos, que es el contexto nacional de incertidumbre
sobre todo para los trabajadores, que son los que más pierden, y eso lo tenemos sobre la inflación, ¿no? Porque nosotros pensábamos que cuando hicimos la propuesta del 32%, todos los gremios aceptaron, ATU-PCN, UNTER, legislativos y transjures judiciales, todos pensábamos en ese momento que el 32% era una muy buena propuesta y que íbamos a equiparar la inflación, hasta pensamos que algún puntito podíamos superarla, y terminamos 4 puntos abajo. Lógicamente, con ese antecedente, que no es de la provincia, sino del país, se hace difícil discutir salarios, y es lógico que en este momento tengamos algún tipo de conflicto en función de eso. Lo que no estamos de acuerdo es la metodología. Eso, bueno, son decisiones de los gremios, ¿no? Que la metodología sea el paro, sea el conflicto, sea la protesta, en vez de que sea el diálogo, el consenso, el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, una mesa de trabajo. Cuando de este lado hay un gobierno que siempre busca ese camino, eso es lo que a nosotros nos parece inentendible, que en los tiempos de hoy busquemos la confrontación y el paro en vez de buscar el diálogo y el consenso, sobre todo por la situación que vive nuestra sociedad en función de todos estos desbarajustes nacionales que no tienen que ver con la provincia, dicho sea de paso. Bien, Rodrigo, le hago una consulta. En el transcurso de la semana, ¿alguna posibilidad de volver a convocar y otra propuesta por parte del gobierno, que me imagino que la están estudiando, o ya han llegado al techo? No, llegamos al techo. En la propuesta llegamos al techo. Sí, pasados los 2 días de paro, seguramente hagamos una evaluación de lo que fueron las medidas de fuerza de los gremios y hagamos una evaluación de la situación del gobierno. El diálogo siempre vamos a mantener abierto, con lo cual convocarlos a dialogar siempre va a ser nuestra primera opción. Eso implica que tengamos una mejor propuesta para hacer en la próxima reunión. Pero bueno, vamos a ver qué pasa esta semana, vamos a ver qué pasa en el país, qué pasa con los precios, qué pasa con la inflación, que es algo que estamos todos mirando expectantes, porque sabemos que estamos en un momento bastante crítico a nivel nacional, así que vamos a seguir día a día los acontecimientos, y en función de eso vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros para adelante. Bien, Rodrigo, gracias por la atención, muy amable. No, gracias a vos, Pablo. Saludos a la audiencia. Un abrazo, hasta luego. La palabra del ministro de Gobierno y Comunidad de la provincia de Río Negro, Rodrigo Buteler, hablando de la situación que ha quedado marcada desde la semana pasada, y que hoy, por ejemplo, tenemos el conflicto a través de una medida de fuerza de paro total, tanto en la docencia como así también en los auxiliares. O sea, la medida ha sido general para estas primeras 48 horas luego de la vuelta a clases a través del receso invernal que se dio en la provincia. Explicaba el ministro, bueno, la situación, la oferta como se dio y la sorpresa, sobre todo de haber arrancado con dureza. Recordemos que cuando se comenzaron se comenzó con el receso invernal, ya la UNTER había dicho que si no había una propuesta satisfactoria, ya se comenzaba con las medidas que en definitiva se estuvieron dando. Es una situación compleja, en virtud que la verdad que correr desde atrás a la inflación que está teniendo el país, uno ya no sabe ni qué número es. Imagínense que no era habitual en la Argentina tener incrementos. Lo que se ha dado hasta ahora, esto es insuficiente, ¿no? Pero estamos hablando de un 51% al mes de septiembre. Quiere decir que va a terminar, lógicamente, en un 60-65% de equiparación salarial, porque tampoco se debe llamar incremento, con respecto a una inflación galopante en una crisis económica que estamos atravesando. Números que, por supuesto, asustan y que dicen, todo el mundo creo que decimos lo mismo, ¿dónde vamos a ir a parar, ¿no?, con semejante situación? El esfuerzo por parte del Estado está, que es insuficiente, también uno lo sabe. Lo bueno es tratar de ver si hay algún tipo de posibilidades de llegar a acuerdos que permitan que el Estado siga funcionando a través de la rueda necesaria. Todo es comprensible, la situación del trabajador es súper comprensible, y bueno, esto de no tener una previsibilidad en virtud de la inflación, como lo decía recién, también es por lo menos desde mi parte, y valga la redundancia, comprensible, pero evidentemente hay que buscar las estrategias como para encontrar ese acuerdo. Así que bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa luego de esta medida de fuerza, que como decíamos es por el día de hoy y mañana, y luego estaremos esperando qué es lo que resuelven el resto de los gremios. 8 de la mañana 36 en toda la República Argentina. Te esperamos, como siempre, con tu opinión para que te sumes a nuestra primera mañana hasta las 11 en Haciendo Patagonia 2022 en el 2920-483304. La actual temperatura a esta hora 7 grados 1 décima.
Pablo Fedorco está en Haciendo Patagonia hasta las 11 de la mañana.